Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Lunes de previa del Gran Premio de la República Checa, de Chequia, del Gran Premio de Breno, circuitazo, circuito que además me encanta. Creo que es nunca he estado, pero creo que es un circuito, no sé si José ha estado alguna vez, en el que creo que ir a la Pelús no es tan malo como irte a Aragón porque en Breno hay mucho árbol. En Aragón es desértico hasta la Pelús. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues sí he estado y es un circuito de los que más me gustan. Bueno, de los de vieja escuela, tío. De vieja escuela me gustan casi todos, ¿vale? Incluso Spa, que no se puede correr en moto ahí, ¿vale? Pero el circuito es un espectáculo. Y igual que de los nuevos, pues son muy, no sé, tío, muy sositos, ¿sabes? Muy cuadrados. Parece que los hizo un cortacésped de estos que lo pusiste ahí, perdón, llegó a esquina, esquina. Ya, No, ya. no, me gustan bastante menos. Igual que no es un circuito plano, es un circuito que tiene subidas más de lo que parece en la tele, bastante más de lo que parece en la tele. En la tele es un circuito que no se aprecia tanto. Hay circuitos, no sé, por ejemplo, depende de dónde pongas esas cámaras, ¿vale? Por ejemplo, en Portugal, en Portimao, casi parece la verdad. Es mucho, pero es que por la tele ya se ve que es mucho, ya se ve. Sin embargo, en Breno, evidentemente en Breno las subidas son subidas prolongadas, no hay una Claro. subida, un trepechín y una bajada, ¿vale? Si pones la cámara ahí, evidentemente se aprecia, ¿vale? Pero sí, es un circuito muy guapo. A ver si dura mucho aquí, en el Mundial. Ojalá. Yo es de los Ojalá. circuitos que más desde pequeño, que Sí, más sí. siempre me ha gustado ver en la tele las carreras y demás. Y además también por lo que digo, porque creo que también como que todo lo que lo rodea, ¿no? Todo ese bosque alrededor y demás, siempre que se ven los planos aéreos, se ve súper bonito, ¿no? Tenemos por delante un vídeo que es un poco distinto, la verdad, sinceramente. Esto se hace porque, bueno, estamos en pleno mundial de fútbol y sabemos que, bueno, que a las 6 de la tarde juega España y al final aquí hacer la previa, sabiendo que después vamos a tener igualmente jueves previa con José, pues no tenía mucho sentido. Además que ya ayer hicimos directito, comentamos varias cosas, así que creo que el vídeo de hoy creo que puede ser incluso más interesante. Y para ello hemos preparado una página web que la vamos a tener aquí, la vamos a tener guardada, creo que la vamos a ir reaprovechando para hacer vídeos, en el que están los grandes premios que quedan por delante, que son bastantes, es que no llevamos tanto de Mundial, lo que parece que llevamos ya muchísimo, porque estamos ya a mitad de junio, pero quedan todavía bastantes grandes premios en el calendario, con su sprint correspondiente. Y aquí a la derecha tenemos el conteo, y aquí si vamos eligiendo, por ejemplo, ponemos Marco Bezzecchi, Marc, ¿ves? Pues se va conteando. Tantas veces hemos dicho que no necesariamente que vaya a ganar, sino yo creo que aquí lo interesante sería, en tema mundial, y esto vamos a hacerlo, vamos a empezar solo con los tres grandes premios que hay antes del parón de verano, es decir, Breno, Assen y Sachsenring. Eh, ¿Qué piloto? Yo creo que lo interesante sería enfocarlo, ¿qué piloto es el que va a salir con más puntos? ¿No? Si Marc, Marco o Jorge, porque creo que ahí es donde puede estar realmente lo interesante del Mundial. Y claro, esta semana tenemos Gran Premio de Breno, venimos de un Gran Premio de Balaton Park en el que Marc ha sacado 37 puntos, bajó la diferencia con Marco Bezzecchi de 102 a 72. Jorge Martín, que hizo un strike en la primera curva, pues dejando fuera tanto a él, obviamente, como a Marco Bezzecchi, como a Dillan Antonio, a Raúl y a Fermín. Pero claro, los tres primeros que he mencionado son los tres primeros del Mundial, con lo cual para Marc fue como, bueno, victoria ya absoluta, ¿no? Difícil que el fin de semana fuese mejor que lo que ocurrió el domingo de Balaton Park. Llegamos ahora a Breno. Marc pide paciencia. Yo creo que tanto en Aprilia, yo imagino que querrá resarcirse un poco de lo ocurrido en el circuito húngaro. Pero claro, aquí ¿cómo analizamos esto, José? Porque yo recuerdo, y recordarás tú muy bien, cómo en Mugello tanto Tardozzi como Marc apuntaban a Breno como el circuito en el que ya deberían de encontrarse más competitivos. Esto lo dijeron ellos en Mugello, ¿eh? No es que lo estoy diciendo yo. Ahora Marc dice paciencia, pero bueno, esto lo dijeron ellos en Mugello, tanto Tardozzi como Marc. Llegamos que llega un 37, es decir, que llegará un poco más motivado, obviamente, con más confianza, imagino, también en sus capacidades y en la moto. Y llegamos con una Aprilia, bueno, pues con un poco de tensión, que yo no sé tampoco muy bien, sinceramente. Lo mismo se gestiona de una forma normal, como si no pasara nada.
Aunque, como digo siempre, yo creo que aquí todos somos humanos y estas cosas, aunque no las exteriorices, pesar, tienen que pesar seguro ahí dentro de ese box. ¿Qué crees que va a ocurrir este fin de semana? O sea, ¿cómo crees que se puede determinar esto a nivel competitivo? ¿Crees que esto, lo que ha ocurrido este último fin de semana, tanto por una parte positiva para Marc como la parte negativa y las declaraciones de Rívola y de Man Aprilia, puede favorecer, por ejemplo, este fin de semana a un Marc Márquez en términos de que rascar un poquito más en tema campeonato? A ver, yo no creo que Marc acabe ganando haciendo un 37 en Breno. Por si hace un 37 en Breno, ya entonces apague y vamos. Porque, ¿sabes? Es más, incluso si hace... Mira, si hace 2 podiums en Breno, ya la gente de Aprilia que se vaya preocupando. Vale, ya no te digo 2.37. Si es capaz de hacer, ya te digo, 2 terceros. Vale. Porque, a ver, Breno, el año pasado, o sea, no podemos mirar solamente al año pasado. El año pasado fue un año muy raro. O sea, muy raro no en el sentido demasiado, o sea, ocurrieron demasiadas cosas. Creo que lo de Pecco desaparecer, hubo un montón de cosas que ya cuando tú tienes ventaja, me refiero a Mar, a ventaja me refiero a su ventaja, su pilotaje, su talento, no a que tuviera una ventaja técnica. Cuando cualquiera de tus oponentes falla un poco, esa ventaja se ve mucho más bestia. O sea, es más exagerada. Eso es lo que ocurrió el año pasado. Este año no ocurre esto. Este año ocurre todo lo contrario. Mar llegó tocado, sus oponentes cogieron ventaja de ello, evidentemente. Y ahora llegamos a un circuito donde yo no creo que le favorezca a Mar este circuito. ¿Vale? A las Aprilia, sí, y al estado físico de los pilotos de Aprilia están bien. Aunque Martín, aunque crea que esté bien, yo lo quitaría ya de la ecuación, ¿vale? Y si no, iremos viendo. Lo quitarías de la ecuación a Jorge Martín. Sí. Vamos a ver, Jorge Martín de repente lleva 3 grandes premios, que es el más lento de las Aprilia. Eso es una cosa extraña, ¿vale? Es extraño, ¿no? ¿Por qué? Cuando empezó el año, empezó el año sin conocer la moto, porque la moto es una moto nueva para él, porque lo que hizo el año pasado en esa moto, aparte de que esa moto evolucionó del año pasado, del que le dejó a este, y evolucionó en manos sobre todo de Bezzecchi, resulta que prácticamente nos encontramos una sorpresa que todo el mundo nos echábamos la mano en la cabeza de que era igual de rápido que Bezzecchi. O sea, acababa carreras a 2 segundos de Bezzecchi, cosas de este tipo, ¿no? Luego llegamos hace ya 3 grandes premios y resulta que incluso haya estado Ogura y ¿cómo se llama? Y Raúl delante de él, con muchísimas caídas. ¿Por qué? Cuando las cosas no van y quieres lo que hacía Marc con Honda. Las cosas no van y ¿cómo quieres suplirlo? Tú estás en la tabla del 10, ¿vale? Y te quedan 5 minutos para ponerlo todo y ¿qué pones? Pones huevos y eso acabas en el suelo. Entonces, yo llevo observando, ya te comenté esto, hace unos grandes premios y parece que Martín va hacia atrás en vez de hacia adelante. Quiero decir, cada vez que conoce más la moto va más lento y cada vez que más está mejor físicamente va más lento. Eso no es normal, ¿vale? No hablo de cosas, pero o sea, si no, fíjalo vosotros mismos porque vamos a verlo a partir de ahora, ¿vale? Seguro, ¿vale? Llegaremos aquí, posiblemente esté Raúl o Ogura delante de él. Hombre, Ogura en la clasificación no creo que esté delante. Si veo a Ogura en la clasificación, un tío que clasifica tan mal, contra posiblemente el segundo o tercero clasificador de todo MotoGP a una vuelta, que puede ser Martín, entonces ya no es que sea raro, entonces ya, bueno, vamos a... ya no digo nada más. Ok, entonces si ya veo cosas de este tipo y ya te digo, no te extraño. Por lo tanto, Raúl, hay otra cosa que creo que el fichar o sea, el saber que se está comentando por ahí, yo lo estuve leyendo el otro día, que se da por sentado que prácticamente la renovación de Raúl con el Trackhouse, ¿no? Evidentemente, cuando eso está ahí, ¿a quién tienes que ayudar? Al líder del Mundial. ¿Vale? Si el líder del Mundial llega a ser Martín, en otro contexto muy diferente, que Martín estuviera bien con Aprilia, que no pasara lo del año pasado, en fin, pues posiblemente estaría ayudando a Martín. Pero el contexto no es ese, es otro, ¿vale? Y ahora, desde hace 15 días, es otro muy diferente. Entonces, yo creo que eso no es que sea, es que eso pasó siempre, ¿sabes? O sea, no es de ahora. Tú estás ahí por tu equipo. Y ahí Aprilia no tiene 4 motos para que si no gano con las A, gane con las B, sino va a intentar ganar con las A y las B van a ayudar a las A. Ayer
un miembro del canal puso en el directo, escribió en el directo, yo creo que la renovación de Raúl se ha cerrado en términos de que tiene que ayudar a Bezzecchi No jodas. Pues, a que gane el hostia. Mundial. Eso lo puso ayer un miembro del canal en el chat. Bueno, Dice, pues, yo creo que Rívola ha renovado a Raúl. Habrán renovado a Raúl con la condición de, bueno, Rívola, ya sabéis, Trackhouse es un equipo privado, obviamente, pero ahí los que mandan y los que al final también van indicando un poco, oye, si queréis nuestra ayuda, o sea, vosotros ficháis a quien queráis, sí, pero sí, si queréis nuestra ayuda, es como Ducati con Bulega con el VR46. Fichad a quien exacto. queráis, pero si queréis que os ayudemos, que os demos cositas, que no sé qué, Correcto. traedme a Bulega. Pues así va un poco la cosa. No, y un descuento en las motos, ¿entiendes? O Claro, sea, claro. Sí, ahí, cualquier ahí, tipo ahí de. el Hay precio muy... es, sí, exacto. Ahí el precio, ¿qué quiero decir? Nosotros tenemos estandarizado. Las motos valen 2.500.000, bueno, no sé, eso es lo que se decía hace un par de años. Ni siquiera me preocupa porque como no hay un estándar, pero resulta que si Honda hace Quinelo prácticamente se las da lo comido por lo servido bueno, pues porque lleva ahí 20 años, esto me lo estoy inventando, ¿eh? O sea, puede ser lo mismo que al VR46, ¿vale? Pues mira, pues esta moto gratis, tienes dos, ¿no? Vale, pues pagas 2.500, la otra ya te queda por el paquete del chaval que nos está evolucionando las motos, ¿vale? O sea que eso es así, tío. Y lo de este hombre que me dices que escribió ayer esto es fácil. Tú te pones a reflexionar 5 minutos. ¿Por qué? Pero me da igual a quien sea. O sea, ¿por qué eligieron a este piloto? Yo eso lo hago mucho, ¿no? Y da igual quién sea el piloto, ¿vale? A no ser que me digas, ¿por qué eligieron a Marc Márquez? Entonces no hace falta que reflexione demasiado, ¿no? Pero cualquiera de los otros pilotos, o sea, igual que si me cambias uno de los medios ahora de MotoGP y me subes a Manu Gas, con todo lo que yo defiendo a Manu Gas, pero tengo que razonar por qué. Y entonces buscaré cosas a favor, cosas en contra. Y lo de Raúl, cuando lo pensé después de todo esto, dije, bueno, la tate, es lo que te acabo de decir. O sea, está Sí, claro. sí. No está mal tirado, o sea, podría ser y ya está. Al final es saber, es oferta y demanda. ¿Qué es lo que tú quieres quedarte aquí? Pues mira, esta es mi oferta. ¿La quieres comprar? Tú intenta Pues ya sabes meterte lo que tienes que delante hacer. de todo el mundo, Oye, que incluso no te, que, tomando ta- que- riesgos. digo una cosa, tampoco decimos que necesariamente tenga que ser así, ¿eh? O No, no. sea, que esto quede claro que. A ver, sabemos que es así, tío. Tú intenta quedar delante de todo el mundo, incluso tomando riesgos, porque tú no te estás jugando nada, pero no molestes a veces. Ya, ya, Ni ya. vayas a meterle un hachazo, porque es que eso siempre fue así. Sí, No sí, sí, estamos sí. hablando en los términos de Raúl, estamos hablando en los términos de Dujan Cribillet o Ito, o sea, desde los años, desde los Sí, lo tiempos, que ha ocurrido toda la vida. toda la vida. Está claro. Bueno, Breno, entonces, es un circuito en que. A ver, mi pregunta es: ¿per se va a ir mejor la Aprilia que Ducati o las Aprilias que Marc? ¿O ambas cosas? A ver, yo creo que las Aprilias van a ir bien, seguro, seguro aquí. Las Aprilia, bueno, Bezzecchi, ya te digo, Jorge, tengo curiosidad por verlo aquí, porque aparte es un circuito que tiene que dársela bien y a ver qué me encuentro. Entonces, a partir de ahí, ir opinando. Pero ahora mismo yo no pondría un duro, no pondría un duro por él. Y lo que me dices de las Aprilias van a ir bien, seguro. Pero yo no diría que vayan mejor que una Ducati si estuviera al mar del año pasado. Ya. ¿Vale? O sea, es más, vosotros mismos reflexionar y pensar, aquí si estuviera la mar del año pasado, con esta Aprilia, que va muy bien, ganarían a mar. Haces una encuesta y seguramente que te gana el no. ¿Vale? Por lo tanto, o sea, la respuesta se Ya. responde sola. Pues eso mismo pienso yo. ¿Qué ocurre? Que no está el mar del año pasado, tampoco está su hermano, que también este circuito no tiene por qué dársele mal, al contrario. Entonces, claro, con todo eso, no te digo que sea fácil, pero es más lógico, más normal que esté en la Aprilia delante, tío. Vamos. Entonces, el que sale de aquí con más puntos, lo más seguro que sea Marco Bezzecchi de estos tres. Con más Sí, puntos. No te digo que sí, necesariamente hay que ganar, pero con más exacto, puntos, exacto. Bezzecchi posiblemente sea el que salga con más puntos de aquí. Después nos iríamos, que es un doblete además, Gran Premio de Assen. Aquí yo creo que la Aprilia va a ir muy bien. Yo creo que en Assen la Aprilia va a ir muy bien, en principio. Debería ir bastante bien. Y yo creo que aquí Marc va a sufrir en Assen. Ya el año pasado ganó las dos carreras, sí, pero bueno, es que Marc el año pasado, pero se la atragantó un poquillo y supo cómo jugarle a Bezzecchi precisamente el domingo
y el sábado a su hermano Alex, porque a Marc todas las que eran curvas rápidas le iban mal, pero él en las frenadas es donde le ganaba. Entonces ya su estrategia era ponerme primero y que no me puedan adelantar, porque aquí solo hay un carril, como decía Marc. Aquí solo hay un carril, o sea que si no eres más rápido que yo aquí, es imposible que me pases en la frenada. ¿Qué nos vamos a encontrar en Assen en términos igual, ¿no? De Aprilia, Ducati, no sé, yo considero, viendo cómo va la Aprilia y viendo lo que ocurrió el año pasado, cómo está yendo este año, que yo creo que aquí es donde, de estos 3 grandes premios, donde veo más favorita a Aprilia, en Assen. A ver, de todos los circuitos que quedan, ya no te digo de ahí, del resto del mundial, para la Aprilia pondría favorito Assen y Silverstone. Donde estos dos son donde más sorpresa llevaría si una Ducati queda delante de ellos. ¿Vale? En todos los demás no me sorprendería. Igual que no me sorprendería que quedara una Aprilia. ¿Vale? Ahora, en Assen y en Silverstone, para mí son los favoritos circuitos Aprilia. Eso sí, ahora llegaremos, lloverá a Dios, que es fácil en cualquiera de los dos, y todo se da la vuelta, ¿vale? Entonces, ahora, en condiciones normales, son los circuitos que para mí van a beneficiar más a la Aprilia. Eso, hasta hoy estoy convencido. Mucho cambia la cosa. Ya, entonces, y claro, aquí entonces que vuelva a poner a Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi, sí. Aquí ahora mismo, claro, esto como es un vídeo, no puedo ver reacción, pero yo me estoy viendo ya a gente comentando, no confiáis en Marc. Es que la gente desde el doblete de Marc Márquez en Baton se ha crecido mucho, muy rápido. Incluso Marc está intentando bajar los humos, porque yo creo que Marc, bueno, creo no. Al final, esta gente, como digo siempre, esta gente ven muchísimas cosas, ven muchos vídeos y lo sabemos además, que ven vídeos nuestros, que las redes sociales están metidos y van leyendo comentarios. O sea, que ellos también verán cómo la gente está súper subida en plan, ya está, esto está hechísimo. Sin embargo, estamos diciendo quién es el que más puntos se lleva en estos grandes premios. No quiere decir que necesariamente tenga que ser el que más puntos se lleve en las 3 carreras que vienen por delante, porque ahora después nos viene el Gran Premio de Alemania. Aquí personalmente es donde yo creo que Marc es el favorito en Sachsenring, sobre todo viendo lo que ocurrió en Balaton Park. Y bueno, ¿cómo lo ves tú? Y ahora te hago yo una pequeña reflexión. A ver, en Alemania sí veo favorito a Marc, ¿vale? Y otro que estaría bien, lo que pasa es que os acabo de decir que ya lo veo un poco descartado, Martín. Martín en Alemania va muy bien. Sí, yo recuerdo luchas con Pecco y era superior a él, o sea, le adelantaba donde le daba la gana, frenando, saliendo, entrando, donde a motos iguales, lo de iguales entre comillas. O sea que en el 24 se cayó liderando. Sí, también. La última vuelta, ¿no te acuerdas? Que le metió un golpe después, un puñetazo en el box. Sí, iba muy salvaje, y sobre todo en las frenadas. Lo veía salir de la 11 arriba y daba miedo, como se tiraba pues, en la frenada en paralelo. San Martín aquí va muy rápido. ¿Qué ocurre? Que no creo que sería una sorpresa. Aunque aquí yo creo que incluso no teniendo la moto perfecta puede quitar la cabeza a Martín, de los circuitos que más. Vale, pero yo aquí sí veo a Marc recuperando. Igual que te digo, Martín es un circuito que tampoco le veo nada para las Aprilia. ¿Ok? Alemania no se lo veo. Te digo Martín sí, porque Martín es del modo que él pilota, pero las Aprilia tampoco. ¿Qué ocurre? Que va a estar Marc solo, ¿vale? Porque, a ver, por mucho que decimos últimamente que estamos viendo a Digia muy adelante, parece que nos sorprende, que parece que de repente es mejor Digia que nunca, ¿no? Y realmente no, realmente está él porque es la única Ducati que está y como la Ducati tampoco está tan mal como la gente se cree, pues al final está adelante. O sea, tiene poles y tiene... Pero no es un tío... Yo aquí no lo veo. Veía más a Alex. Alex estará en Alemania. Otra cosa es cómo estará, pero en Alemania sí estará. De todos modos... sí, ¿tú crees que Alex Márquez ya estará en Alemania? Bueno, claro, sí, el 12 de julio queda un mes. Sí, tío, en Alemania sí. Si no, mala cosa, ¿eh? Sí, en Alemania yo creo que claro, sí. La cosa es ¿Cómo estará? Claro. Exacto. Oye, el que parece que no va a estar lo mismo ni en lo que queda de temporada es Zarco, ¿eh? No. Porque todavía no lo pueden ni operar por las quemaduras. Zarco. Sí, exacto. Una quemadura de ese tipo por abrasión, eso tarda muchísimo tiempo en curar. Vale, o sea, eso tiene que regenerarse toda la zona cutánea
eso es muy jodido, ¿eh? Sí, o sea, es que en Amazon, bueno, la gente que se ha pegado a arrastrones alguna vez ya se dará una cuenta. Que aunque sea un arrastrón de estos de ciudad de 30 por hora, o sea, tardas, o sea, igual te queda cicatriz toda la vida. O sea, que esto es jodido. Y Vamos, hasta que no tenga eso no pueden abrir, porque tú no puedes abrir, porque después es una cura, ¿sabes? No puedes meter un bisturí ahí, abrir y claro, tienes... y lo o sea, mismo Zarco, ya lo que queda de temporada, nada. Puede ser, ¿no? es Porque posible, sí. es Sí, que quedan 5 meses, o sea, que tampoco al ritmo este, si todavía tiene no, que porque terminar de recuperarse después, una cosa, claro, operarse, después de operarse, iniciar una efectivamente. recuperación, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Llegar al test de Valencia, montarte en la 850, algo de eso, pero lo veo Se piensa justo, que lo después de. hay que intervenir ligamentos. No es intervenir un hueso que le pones una plaquita y 2 tornillos y lo fijas, no. Ya. Hay que intervenir ligamentos, eso que va. Zarco, olvidaros de él este año. Por suerte tiene renovado el contrato Johan Zarco, Sí. ¿eh? Lo tenía ya cerrado, así que Zarco es uno de los que puede estar relativamente tranquilo. Eso sí, el que va a seguir sustituyendo es Cal Crutchlow, que cada fin de semana que corre el pobre se hace daño en alguna parte nueva. Vamos a ver este fin de semana, esperemos que no. Pues hace Venía daño muy sin animado. caerse, ¿eh? Sin Venía caerse, muy animado. pero Venía, es que. eso es increíble. Es cuando dijo, hice 24.000 kilómetros en moto, en bici el año pasado. Yo estaba aquí en casa y decía, sí, ya verás que te va a valer aquí la bici. Es que Sí, bestial, ¿eh? El primer fin de semana aquí, después sí, claro. maratón en la espalda, pero además sin caerse, o sea, rollo en el warm-up, Sí, simplemente sí. yendo en moto, dice, que reventado, vaya, estoy reventado, se está haciendo un intensivo. Bueno, ahora va por lo menos va a Breno, que es un circuito que sí se conoce, a ver ahí qué tal, el bueno de Cal Crutchlow. Bueno, entonces, claro, Gran Premio de Alemania, Sachsenring, favorito, Marc Márquez. Este sí que es el único de estos tres donde yo también pondría favorito a Marc, en los otros sí que tengo mucha duda. Que vuelvo a decirlo, el favorito a que sea el que saque más puntos. Sin embargo, tengo que decir que de estos tres, bueno, te diría que Países Bajos, sí creo. Te diría que Breno, tengo dudas de que se saque un 37 Marco, aunque lo pongamos como favorito. Tengo muchas dudas, pues no lo ha hecho todavía. Uy, Y tengo claro. muchas dudas. Asen, sí te diría que es un circuito en el que no me sorprendería que se sacase un 37 Marco Bezzecchi en Asen. Y en Alemania yo creo que Marc sí apunta a un 37. Y ahora, claro, mi cosa es la siguiente, porque aunque no nos metamos ahora en predicciones de las siguientes carreras que vienen por delante, que ya es después del parón, para mí lo interesante es un Marc Márquez, que imagínate que se fuese con un 37 al parón de verano y vuelve. Y claro, viene Silverstone, que es un circuito que no es un circuito que a Marc se le dé muy allá, pero es que después te viene Aragón, San Marino, Austria, Japón. O sea, vienen varios circuitos que a Marc no se le dan mal, ¿eh? A Marc se le dan bien esos circuitos, ¿eh? Después del parón de verano. Menos San Marín, bueno, San Marín No, no San Marino ha depende. ganado 8 veces, ¿eh? O sea, que San Marino ha ganado muchas veces. Lo que Pero pasa es que ahí volvemos a Bezzecchi lo va a ir mismo fuerte. claro, volvemos a lo mismo con la Honda. Tú lo ves con la Ducati que no va tan sobrado, ni el año pasado iba tan sobradísimo como iba en otros circuitos. Ya, Claro. O sea ya. que de los que acabas de citar, que son, bueno, Aragón ya te digo que sí, que posiblemente en San Marino también. ¿Por qué? Porque en San Marino a esa altura yo lo veo recuperado, si no al 100%, ya muy cerca. Y claro, más recuperado al 100% y subidito y con confianza, puede hacerte un roto en cualquier sitio. ¿Vale? Pero Austria también lo veo bien. Austria yo creo que sí. Japón, Japón, del yo creo modo que que también. se frena también. Filipinas, es que claro, es que igual que decimos que ahora, Indonesia no. Además, Indonesia seguramente traerán otra vez la carcasa exacto, la carcasa, que sí, no le sí, va bien a Ducati y veremos otra vez las Ducatis perdidísimas en Indonesia. Vamos, estoy absolutamente convencido de que va a ser así. Y claro, ya después yo me iría ya a las dos últimas. Bueno, Portimao, no sé, es que Portimao es que nunca le hemos visto a Marco en una moto competitiva. Portimao se le da bien, seguro. Y Valencia, que seguro. Valencia, yo Sí. creo que para aquí Valencia yo también pondría favorito a Marco. O sea que por delante de esto igualmente lo iremos viendo. Pero bueno, Y mi cosa es. Lo de Qatar, mira, por ejemplo, lo de Qatar del año pasado, ganó el año pasado en Qatar, Sí. ¿vale? Pues Qatar para Mar no, es seguro, y ganó el año pasado, ¿vale? Bastante peor que Misano. Sin Sí, embargo, ganó allí, totalmente. ¿vale? O sea, sí. O sea que podemos verlo. Y lo que te decía hace un momento, los dos próximos, o sea, en Breno no lo veo, no por el circuito, en Breno no lo veo porque no creo que Mar esté. O sea, en 2 semanas nadie se recupera. Si hace 2 semanas decía que en las curvas a derecha, que había 2 y tenía que descansar porque se hacía
otras 2 en ese sentido, Sí. ya se resentía. A ver, eso en 2 semanas no lo vas a recuperar, tío. Vale, o sea, lo digo por eso. Si Mar estuviera recuperado en Breno, al 100%, para mí sería favorito en Breno. ¿Vale? Ni las Aprilias ni hostias. ¿Qué ocurre? Que eso no está. ¿Vale? Ya, si gana en Breno, una No. carrera, no te digo que sea el domingo, gana la sprint, en condiciones normales, seco. Es que yo he dicho, yo he dicho un doblete. Yo he dicho, si Marc hace un doblete, entonces para mí ya es el máximo Sí, favorito no, a este título. si hace un doblete, gana el Mundial seguro. Al libre de una desgracia, si hace el doblete aquí, estoy convencido que sí gana el Mundial. Porque, a ver, o sea, imagínate, a partir de ahora solamente va a ir mejor en circuitos que encima una gran parte de ellos se le dan incluso mejor que Breno. O sea que, ¿sabes? Ya. Y luego, claro, encima viene la presión a llevar a la gente que va líder del Mundial no perdiendo. ¿Cómo pasa eso? Eso pasa, pues, llevar a Bezeki en todas las carreras así. Llevar a Bezeki así comete errores, porque ya empezó el Mundial. ¿Qué ocurre? El Mundial lo empezó con presión, porque tenía que quitar la distancia. ¿Vale? Luego, cuando tenía 100 puntos, esa presión bajó. ¿Ok? Lógicamente. Ahora estás a 70 otra vez y vienen aquí y te meten 2.37. ¿Qué ocurre en tu cabeza? Ya, no. Claro, ahí volvemos al tobogán. Y ahí sí que. Y claro, luego tienes un cero y ya lo has jodido. Ya tienes al tío a 50 puntos. Entonces, No, cuidado, total. O sea, yo te digo una cosa, como Marc de Breno salga a menos de a 60 y tantos puntos, ya te digo yo que ahí empiezan a haber más nervios de verdad. Sí, y no están. Pues bueno, no te voy a decir que sea. Lo veo ahí, no lo vería tampoco una locura. Bueno, mi pregunta es: pasado el Gran Premio de Alemania, llegamos al parón de verano, Marc está a más de 72 o a menos de 72 puntos del líder para el parón de verano. Vamos a ver, tío. Hemos puesto que en Breno y en Países Bajos pensamos que favorito Marco Bezzecchi al llevarse más puntos. Si luego en Alemania no le va, aunque haga un 37, no le va a compensar. No, 10, 20. Oh. Es que en Alemania posiblemente igual las Aprilia tampoco están. Quiero decir, si Mar gana, igual no encontramos segunda una Aprilia, ¿eh? O tercera. Puede ser. Y es fácil. Y Antonio va muy bien allí, ¿eh? Por eso te decía hace un momento que incluso no siendo un crack, aunque lo parezca, últimamente parece que lo es, puede ser que vaya bien y se le meta adelante. Vale, fácil. Por lo tanto, yo te diría que con más de 72, pero con no mucho más de 72. O sea, no le va a valer de mucho a veces estos grandes premios. Igual está a 76, porque lo que veo por uno que puede ganar prácticamente los puede perder casi en Alemania. O sea que, vale, sí, yo creo que a más. Pero eso, igual a 76 o 78, que no es nada para lo que viene después. Porque puede ser una sangría, ¿eh? Entre lo recuperado que sí ya está Mar después a la vuelta y los circuitos que sí se la dan bien, después sí que puede ser la hostia. O sea que. Sí, porque después hay varios circuitos que. Claro, esto es lo que. Es que ya después. Ya no hablamos de circuitos que le puedan ir bien, no, es que hay circuitos en los que domina. Es que viene después Marc. Esa es la diferencia entre él y un Marco Bezzecchi, que decimos Marco porque es el que va líder del Mundial, sí. ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo creo que está la gran diferencia. Y tendremos que ver este año Motegi, porque el año pasado estuvo muy condicionado con eso de que quería cerrar el Mundial y demás, pero Motegi en principio para mí es un circuito Marc absolutamente, el circuito de Japón, vaya. Sí. Y como ya se dé un rollo que llueva, cualquier cosa de esta, cuidado. Que yo creo que eso es Marc. Bueno, Marc le dijo a Izaskun, canta un poco, ¿no? A ver si llueve en Breno, ¿no? Decía Marc, a ver si llueve un poquito y podemos aprovecharlo. Él sabe yo no me acuerdo de ver una carrera en Breno lloviendo, ahora que lo dice. Mira que está en una zona, pero en el momento del año en que se hace, yo no recuerdo ahora mismo, ¿eh? Mira que. Pues no sé. Mira ya, por curiosidad, ¿qué previsiones hacen para estos días? Nada. No hay riesgo. Nada, un 1% de probabilidad dan ahora mismo a lunes de que, o sea, que vamos, que vamos a tener un fin de semana, bueno, mejor. Yo lo prefiero así ahora mismo, sí. Tener fines de semana. Es más todo, la realidad de claro, lo que puede pasar. O sea, si a lo mejor, a mí me gusta mucho el caos, tú lo sabes, pero sobre todo en una situación en la que tenemos un piloto del que quiero saber de verdad en qué punto está, eso Marc Márquez, prefiero eso. Si a lo mejor si todos estuviesen bien,
pues yo que soy muy fan del caos, yo diría, bueno, pues que llueva y tengamos un poco aquí de jaleo, que a mí las carreras así siempre Mira, me entretienen. lo que pasó en Jerez. En Jerez hubo caos, hubo, bueno, para escribir en líneas, con lo que hizo Omar metiéndose en la calle de boxes, tal. Vale, tú ves todo eso y cuando terminas de ver todo eso, dices, a ver, ¿cuál es mi conclusión por ejemplo, del estado de mar? Ninguna. Ninguna. Ya, no, total. No puedes quitar ninguna conclusión de un gran premio así. Por lo tanto, sí, el caos está bien, es divertido en el momento, pero realmente no puedes analizar nada de esto. O sea, Ese fin de semana era un 37 de Alex, ¿eh? O sea, sí, es que poco se habla sí, de que sí, sí. Alex, sin la lluvia esa y sin el accidente de Montmeló del domingo, posiblemente era el único piloto de la parrilla que tendría a día de hoy 2:37, ¿eh? Alex Márquez, ¿eh? Y la Sí, sí. gente, fíjate, el año pasado, esto es una de las cosas que yo considero que es una de las grandes injusticias que se ha hecho con Alex, que es la gente que le desmereció tanto a Alex Márquez por redes y demás el año pasado, porque llevaba una GP24 y todo se basaba en que todo lo conseguía porque llevaba una GP24 y tenía los datos de Peco Bañaya. Y digo yo, joder, ¿dónde está Peco ahora en comparación con Alex? O sea, es que, bueno, ahora, claro, ahora Alex, el pobre mío, que a ver cuándo vuelva y al ritmo que volverá, pero hasta entonces Alex estaba metiendo un baño absoluto a Peco, y no lo digo porque de hacer de menos a Peco, sino porque antes de que comenzase el Mundial yo señalé, para mí este es uno de los duelos interesantes. Alex Márquez, Peco Bañaya, por todo lo que se dijo el año pasado. Me quería fijar en ver quién quedaba por delante. Y es cierto que Alex empezó igual de mal que Peco. Yo lo critiqué a los Sí. dos, dije, hombre, muy mal los dos, Alex y Peco Bañaya. Peco parecía que medio asomó un poco la cabeza en Austin con esa sprint, pero nada, después vuelta a la realidad. Y Alex, sin embargo, tuvo ahí dos carreras que, oye, para ganar, pues dos carreras para 37. No sé, es que, claro, aquí habrá gente que también me dirá, oye, pero ¿por qué no metéis a otros pilotos en este top 3? A Dylan Antonio, que va tercero en el Mundial, a Pedro Acosta. Bueno, porque no creo que sean pilotos por distintas circunstancias que creo que vayan a estar luchando por el título de aquí a final de Exactamente. temporada, la verdad. O sea, me sorprendería. Oye, que si lo consiguen, Pueden ganar alguna carrera suelta, Acosta me extraña sí, más por la moto, ya. que no es imposible, ¿vale? Se pueden dar circunstancias muy extrañas, ¿vale? Caídas delante, o sea que es posible. Pero lo que no es posible es que luche por el Mundial. Y Digia tampoco. Ya. Oye, y Pedrito Acosta, que en el podcast este de Gypsy Tales, ¿cómo habló de más? ¿Hasta qué punto tú crees que esto también es una estrategia de Pedro Acosta? Habló también de Peco Bañaya, no sé si lo viste, que dijo que no hay justificación para del año Sí, pasado de exacto. Peco. Tal Algo cual. que dijimos nosotros muchas veces. Que decía Pedro Acosta, Pedro Acosta mucho más eso, pero decía Pedro Acosta, si estás en el mismo equipo y tienes la misma moto que tu compañero, es difícil encontrar una justificación a que lo hagas peor que tu compañero. O sea, es que es lo que hay. Ya está, tu compañero está haciendo mejor que tú y es lo mismo que él. No se puede justificar, ¿no? Es muy complicado. Y él decía también, pero fíjate, a mí esto me gustó, lo dije ayer, lo de no hay excusa. Y él sabe que el año que viene va a ser compañero de Marc. Sí. Pero él mismo le está apuntando, también, que eso te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. Pero Pedro también está diciendo, no hay excusa. Si eres compañero de Marc, sabes lo que supone, te gana, es lo que hay. Si le ganas, pues fenomenal. Pero claro, Pedro, yo creo que por contexto de muchas cosas, es el que mejor situado está para poder vencer a Marc Márquez, ser el primer compañero que pueda ganar a Marc Márquez de tú a tú, que eso habrá que verlo, igualmente. No digo que vaya a ser así, porque si Marc está bien. Marc lo dijo el otro día, este fin de semana en Montmeló, ¿no? A micrófono de Sky, dijo: yo estoy, como decía, yo sigo trabajando para seguir poniéndoselo difícil a los jóvenes que vengan el vencerme. Y yo creo que Marc ahí no va a dar brazo a torcer. A mí lo de Marc con Pedro Acosta me recuerda mucho al Marc Quartararo de esos años, de ese 19 y eso, en el sentido de cada vez que me vaya a batir contigo, no voy a dar el brazo a torcer porque no quiero que te subas a mis barbas, ¿sabes? Como con Quartararo me daba la sensación en esa época de, sé que eres muy bueno, sé que eres la hostia, pero cuanto más retrase yo el que tú me ganes una carrera de tú a tú, mejor para mí. A ver, eso va a ser complicado para Mar, porque ahí va a tener, o sea, esto que por ejemplo está haciendo este año, a ver, todos sabemos, está recuperándose de una lesión, pero así todo, esta gestión de me voy a racionar un poco para después hacer dos vueltas, o sea, todo esto
imaginándose que no esté al 100%, al 100% es al 100%, ¿eh? No al 90 y pico que podemos ver este año. Sí. Para el año que viene, eso no puede hacerlo, ¿vale? Porque si no, pierde. Ok, Ya. hoy tiene un margen de talento sobre los demás y con el único que no tiene un margen de talento importante es posiblemente con Pedro y a lo mejor si quieres con Quartararo. Pero eso da igual porque no tienen las armas, ¿vale? Entonces, sobre el resto que las tienen, tiene un margen de talento para poder decir, bueno, llevo una mano, media vuelta, luego la compenso. Eso todo, si lo hace con Pedro y con una moto igual, no puede hacerlo. Ya. O sea, va a tener que ir al 100% cada fin de semana desde las primeras curvas, porque si no ya te va a arrasar. O sea, y arrasar ya te va a dar una hostia mental que flipas. O sea, cuando te metas, ¿sabes? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir igual. Entonces, si Mar no está así, pierde. Yo lo tengo clarísimo, ¿vale? Si Mar está al 100%, puede ganar a Pedro. Es muy complicado estar al 100% porque ya no es solamente físicamente, es mentalmente. Mar no tiene esa necesidad. ¿Os acordáis cuando empezaron a decir esto, esta pareja idílica de los dos en Ducati, que yo no me lo creía? Yo no me lo creía, simplemente, porque yo, si fuera Mar, no consentiría jamás esto, ahora mismo, ¿vale? Otra cosa es cuando tenía 20, que tengo todo que demostrar, ¿no? Que venga Valentino y que pase el siguiente. Y el siguiente, ¿vale? Estilo... Ya. Pero a estas alturas, después de hacerlo todo, después de que prácticamente igual te quedan un par de años, pues ya no te digo lo más cómodo, sino con menos riesgos posibles, ¿vale? Sobre todo, ahora mismo que te vayas para tu casa millonario, lleno de gloria y en una silla de ruedas, que Dios no lo quiera, o hecho mierda, con dolores perpetuos, es una mala idea, ¿vale? Y esas cosas pasan por las cabezas de los pilotos, ¿vale? Cuando ya te aburguesas un poco. Y él creo que tiene, bueno, pues de todo para estar un poco aburguesado ya hace algunos años. Entonces, cuando esa hambre de todo esto ya no es la misma, si encima tienes lesiones, si encima piensas, no me puedo caer para este lado, mejor que no me... Todo eso, aunque sea muy poco, ¿vale? Un piloto nunca va a estar pensando en eso, si no, no corres. Pero esas cosas afloran de vez en cuando. Sí, claro que sí, totalmente. Pues si no es normal. Si no, te caerías cada vez que sales, ¿vale? Cada vez que sales te caerías, porque no, si no tienes eso, porque un poco más, y un poquito, cada vez que sales te caerías. Eso... Bueno, yo no sé, José, si tú has visto la charla que tuvo Mela con Nico, que decía que José Luis, el ayudante de Marc Márquez, ya le había dicho a Marc, oye, tío, ya está. O sea, sí. Vámonos, si total, si es que ya, ¿para qué más? Si ya no tienes que demostrar nada a nadie, ya está todo. Y Marc le dijo una última bala. Una última bala. Y lo que dice Mela, Marc ya sabe que esta lesión es la última lesión de su carrera. No va a pasar por otra más. Si llega otra lesión, que Dios no lo quiera. O sea, una cosa es con lo del pie, por ejemplo, que incluso en el Ducati Insight decía mal, el pie, nada. Pero si es una lesión tipo otra vez del brazo, no sé qué, algo que sea limitante, que tienes que otra vez condicionar tu vida de nuevo para estar sacrificado en una rehabilitación, una recuperación, eso no quiere volver a pasar Marc por eso, para volver a competir. Entonces, claro, yo creo que eso al final, cuando yo le escuché a Mela decir esto, lo pienso y digo, de alguna forma te tiene que condicionar entonces también a la hora de competir. El tú no aceptar que pueda ocurrirte una lesión más así. Porque todos los pilotos corren al final sabiendo que esto les puede pasar. O sea, y esto yo no digo, que después Marc te hace un 37 en maratón y el tío se pega con Pedro, porque es lo que digo siempre, ese tío cuando se baja la visera, hasta luego. Pero sí que creo que te puede hacer madurar mucho algunos pensamientos que puedas tener de tu carrera, dependiendo de cómo te vayan las cosas. Por eso yo creo que también Marc, con el tema de Pedro Acosta en Ducati, creo que no es lo mismo que si Marc hubiese estado en Honda, que yo creo que ahí es donde Marc tiene más peso, pero en Ducati, ¿qué está? Ducati sabe que a Marc le quedarán 2 años de contrato. Marc, ¿cómo le va a decir a Ducati? No traigáis a Pedro. Y iba a decir Ducati, sí, hombre, claro, y cuando tú te vayas, ¿qué? Crack, o sea, claro, nosotros tenemos que cubrirnos las espaldas también como equipo. Entonces... Ya, claro, pero a ver, podrían llevarlo a un equipo, o sea, quiero decir, podría cogerlo Ducati, blindarlo y llevarlo, me da igual, al VR46. ¿Tú crees que Pedro no iría al VR46? ¿Un año o dos? A ver, habría ido el año pasado. Ya, pues entonces... O sea, este año... Vamos, entonces, imagínate que hubiese estado Pedro este año en el VR46. Ya, claro, imagínate, exactamente.
Por eso te decía que no, hasta que no lo vi, ahora me consta que sí, me consta por lo que se dice y quién lo dice y de dónde vienen las cosas, ¿no? Que esto está hecho, pero te prometo que a mí me costó mucho creerlo porque yo eso procuraría tirarlo atrás lo más posible. Al menos del modo este. Vale, que queréis asegurar a Mar para los próximos años. Vale, pues para el año que viene, o sea, 27, o 26 y 27, al menos en un equipo satélite. Vale, me invento, el VR46, Keresini, da igual. Yo creo que Pedro hubiera firmado eso igual y Marc se hubiera evitado un riesgo. Yo siempre os ponía el ejemplo aquel del error más grande que tuvo, que bueno, ahí para mí terminó su carrera deportiva, ¿vale? Anticipadamente. Si Valentino no hubiera vuelto a Yamaha con Lorenzo, Lorenzo no se hubiera ido a Ducati, después a Honda y hubiera hecho ese periplo por ahí raro y hubiera tenido posiblemente algún mundial más o no, pero habría estado luchando por el mundial mucho más tiempo, ¿vale? Porque pensar que esa Yamaha Bueno, que él dejó... yo creo que Lorenzo... No, yo el 19 no sé, porque para mí el Marc del 19 está a un nivel increíble. Pero te digo que, por ejemplo, el 20 Lorenzo con esa Ducati habría ganado el Mundial fácil. Ah, sí, no. Yo ya te digo, a lo mejor hablo 21 también. Sí, seguro. Eso estoy convencido. A ver, de eso también lo creían Alberto y por eso lo quitaron. O sea, eso está clarísimo. O sea, eso está claro, lo creía Marc y dijo, no, a este tío quitarlo de ahí. Quitarlo de ahí, sí. No, pero si eso no hubiera... Pero no, quiero decir, Lorenzo creo que evaluó mal la situación. Él pensó, a ver, yo cuando era un pipiolo ya ganaba Valentino cuando Valentino estaba en mejores condiciones que las de ahora, obviamente. Entonces ahora no le tengo miedo que venga. Vale, pero él no evaluó que el equipo, Yamaha y los patrocinadores eligieran que ganaba él. Dándole la vuelta a los neumáticos como los del año 15, hacerlos raros, como decía el del chiste, para que... No, Lorenzo, estuvo todo el mundo en la mierda, todo el campeonato, menos Valentino. Yo recuerdo escuchar hacer spinning por toda la recta de atrás de Jerez. La rueda, o sea, haciendo spinning en la recta a 280. Y Valentino traccionaba que flipas. ¿Vale? O sea, Valentino sabía que ese era su año. Lo sabía desde que empezó el año. Por eso estuvo tan molesto. Desde que empezó el año dijo, este es mi año. O ahora o nunca. Bueno, y se hizo un temporadón, ¿eh? El tío no se bajaba. Sí, no, claro, no se ha jodido. Claro. Hizo un temporadón. Valentino. Reapareció. Se reapareció después de 6 años. O sea, bestial. Hay cosas que no pueden ser porque además son imposibles, como decía el otro. Entonces, exacto. Mira, ya como parte final, no lo tenía pensado esto, pero sí te lo quería comentar. Oye, curioso que Honda, para el test de las 850, va a tener a Joan Mir y a Luca Marini, que no van a... o sea, Joan Mir, que va a llevar una Ducati el año que viene. Sí. Honda ha dicho que Joan Mir, y según ha dicho Motorsport, es que desde Honda han dicho, ganamos más que perdemos. Es que si no tienen que hacerlo con Diogo Moreira. Y dice, ganamos más que perdemos montando a estos tíos que... si subiésemos a Moreira solo, porque Zarco no lo tiene. Sí. Entonces, estoy de acuerdo, tener a estos dos pilotos rodando el lunes en los test, que por cierto, puedo decir ya, porque he recibido en correo que he preguntado, puedo decir ya que no va a haber seguimiento del test de ningún tipo. Ellos van a grabar cosas para repartirlos a los broadcasters, para que ellos saquen sus imágenes y demás, pero no va a haber seguimiento en directo del test del lunes. Una pena. Porque creo que habría sido bastante interesante, pero no va a haber. Y Pirelli ha mencionado que están preocupados con que haya tantos pilotos top que no van a probar estos Pirellis hasta Valencia. Porque claro, es que Quartararo, Acosta, Bagnaia, Jorge Martín, Ogura, posiblemente me dejo alguno, ninguno de estos hasta el día 1 de diciembre, hasta el 1 de diciembre, hasta diciembre, no se van a montar en una 850 ni van a probar un Pirelli. Y claro, es lo que ha dicho Pirelli. Nosotros no vamos a hacer un neumático Márquez, ¿no? O sea, un neumático que sea no. Tipo, pues como es Marc Márquez, vamos a escucharle. No. Dice, nosotros vamos a hacer como hemos hecho siempre en todas las categorías. Vamos a buscar un equilibrio y que intentar que el neumático vaya bien para todos. Dice, pero obviamente, han dicho, nosotros vamos a desarrollar el neumático en función de los pilotos que nos den comentarios sobre el neumático. Si tenemos a Marc Márquez, a Bezzecchi, tenemos a 6 pilotos que nos dan comentarios,
pues es que lo desarrollaremos en base a los comentarios que nos dan estos 6 pilotos, el que nos dé más información y el que nos dé una información más, más completa y demás. Entonces yo creo que ahí los pilotos que sí van a estar, van a querer dar mucha información a Pirelli para, oye, escuchadme a mí. Claro que incluso Viñales lo dijo, para mí hacer el test de lunes sería súper importante para tener ventaja sobre el resto de pilotos de fábrica el año que viene. Y dice... Y también Viñales apuntó a Búlega, diciendo como Búlega, que va a tener mucha ventaja el año que viene con el resto de pilotos de Ducati, porque lleva ya varios kilómetros con esa moto, con ese neumático, y es el que más kilómetros va a llevar con el Pirelli para el año que viene, o sea, dentro de Ducati, con lo cual en principio tendrá esa ventaja, y eso lo sabe todo el mundo, pero claro, es una locura, o sea, pues, es que tú piénsalo, José, Quartararo, Acosta, Bagnaia, Jorge Martín, Ogura, estos 5 pilotos hasta el 1 de diciembre no van a probar ni moto 850 ni neumático Pirelli. Lo más preocupante es el neumático Pirelli, más que la moto, porque la moto, bueno. Pero el neumático Pirelli no van a saber nada de él, lo que le cuenten. Me parece tremendo. Y para Pirelli es una preocupación por lo que decimos muchas veces de que igual es importante tener un test rider en cada equipo que sea capaz de ir prácticamente igual de rápido que los pilotos oficiales. Porque decía el de Pirelli, es importante tener pilotos top para que lleven al límite al neumático de estrés y demás para saber cómo funciona ese neumático. Papelón, ¿eh? A ver, lo que dice Honda, de que tienen más que ganar que perder, estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Porque vamos a ver, pero incluyo también a Moreira. Hay una cosa, Mir, con los Pirelli, y lo vamos a ver para el año que viene, va a ser bastante más rápido que Marini, cosa que no lo fue nunca, ¿eh? Nunca hubo una diferencia de... ¿vale? La diferencia no. No. Es similar. No, exactamente. Y, o sea, como se van a llevar estas motos, sí que, igual que si los dos estuvieran en Superbike, por ejemplo, Mir ganaría Marini, ¿vale? Pero con estas motos que teníamos hasta ahora, tan criticadas por mí, porque exigen una conducción rara, donde realmente tampoco... Es decir, talento puro solamente. Es una conducción muy asentadas atrás, frenando mucho con el trasero. O sea, tienes que interpretarlas, tienes que aprender a llevarlas, ¿vale? Más que ser un talento puro, ¿eh? Entonces, yo estoy convencido que, o sea, Mir le va a venir bien este cambio de reglamento para el año que viene, ¿vale? O sea, no va a luchar por el Mundial, pero vamos a ver, seguramente que nos vamos a sorprender. Y, joder, mira, ahora Mir de repente, ¿vale? Y claro, diremos, es la moto. Bueno, sí, la moto sí, pero la moto el año pasado resulta que vino un chaval de Moto 2 y le mojó la oreja. Entonces no era la moto, ¿vale? O sea, hay que ponerlo siempre en contexto. Lo de meterlos a todos, evidentemente también a Moreira. Moreira todavía tiene un recuerdo próximo de los Pirelli, cosa que ninguno de los de HRC lo tiene. Entonces, todo ese tipo de datos, cruzándolo y razonándolo, te puede dar muchas cosas. Lo que decía... Viñales, me gustaría, no es solamente por la adaptación a los Michelin, sino por llevarse la moto hacia él, ¿ok? Que por eso os decía yo que Búlega va a tener ventaja para el año que viene, no solamente por tener más kilómetros con los Pirelli, sino porque tú imagínate, Búlega ahora mismo está un fin de semana, da igual, unos días en el circuito. Van a tener, esto me lo invento, ¿vale? 4 basculantes diferentes, geometrías 3 o 4 diferentes probando distintas cosas, 2 chasis diferentes. Entonces, él va a ser el primero que va a decir, esto no vale, descartado. Descartado o apartado. De momento, apartado. Es raro que se deseche porque tiene que hacer más pruebas. Y él se va a ir formando su mecano perfecto. Su mecano perfecto para él. Ese mecano perfecto se sube Marc y, bueno, lo va a llevar como lo va a llevar. Lo mismo este lunes Marc se monta lo que ha probado Búlega y Marc dice, porque obviamente al que harán más caso ahí va a ser a Marc, porque va a ser Marc de Aldeguer. Claro. Se subirá Marc y a lo mejor Marc dice, esto no, nada. Claro, esto no me gusta. Sí, pero claro, después es el problema entre comillas, es que Ducati tiene. Te digo, Marc, como va rápido con todo, también habrá ahí es donde yo quiero llegar ahora. El problema es en Aprilia es que solamente tienen estos 2 criterios, nada más, ¿vale? Y exactamente, dependiendo. Aparte, no va a probar en muchos circuitos. Búlega ya va a probar en más circuitos que Marc, ¿vale? Sí. Porque de momento ya lleva 2 y Marc 1 empezó. Luego llegará a Valencia, son 3, ¿vale? Probar eso en un circuito como Valencia, que es un anti-todo, porque es un circuito raro, es un karting grande, ¿vale? Y tener criterio para decir todo lo que probó Búlega antes no me vale y hazme caso a mí, es arriesgado. Porque Búlega es un tío que para mí, como probador, sí vale, ¿vale? No es un tío súper rápido,
pero del modo que lleva la moto, tiene que tener una moto de coña. Si no, no es capaz de ir. O sea, tú ves cómo va su Ducati, cómo va la de, ¿cómo se llama? La de Iker, y hay una diferencia, y la moto es la misma. Pues hay una diferencia, cojones. Una no gasta neumáticos, parece Lorenzo, el otro para ir con él, parece Marc con la Honda del 23. ¿Vale? Evidentemente también hay estilos de pilotaje diferentes, pero es que eso volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, es el pez que se muerde. Pero como tienes ese estilo de pilotaje, precisas esa moto correcta. O sea, claro, sí, no, va así por su estilo, claro, pero es lo mismo, ¿eh? Es una cosa que te lleva a la otra, ¿sabes cómo te digo? Entonces, y al revés, y Iker es un poco más a lo Mar, que es capaz de corregir eso en una frenada pasándose, en la otra saliendo antes, y es capaz de ir con él así, a base de sobrepilotar. ¿Y qué ocurre al final de carrera? Que uno tiene los neumáticos nuevos y otro está en la mierda. Vale, pues por eso todo es muy importante para el desarrollo y va a tener una ventaja. Yo os digo que no me sorprendería que primer gran premio del año que viene, pole position Burga en MotoGP. Bueno, y aquí haremos un joder, José, ya, eso para mí ya es apuntarse demasiado alto, ¿no? Joder. Las cosas son muy raras. Luego llegará el Mundial, empezará el Mundial y empezará a engullirse y volverá a la realidad. Bueno, eso teniendo en cuenta que Ducati sea la moto más competitiva, claro, que eso también está por ver. Sí, pero a ver, mira, de verdad que no creo que para el año que viene haya tantas diferencias en motos como hubo estos años y como cada vez hay menos, ¿vale? Yo siempre sabéis que mi teoría no, eso es, yo creo que es fácil de... Cuando una marca, da igual, en este caso fue Ducati, ¿vale? Se quita algo nuevo y busca un vacío en el reglamento nuevo, tú antes de quitar eso fuera, lo pruebas dentro mucho tiempo, ¿vale? No tienes, esto me lo invento y lo sacamos en Jerez, no. Entonces tú tienes un desarrollo de cómo funciona toda esa orquesta de lo que tú has hecho, ¿vale? Whole shot, delantero, con trasero, con aero, ¿vale? Con los embragues, todo eso lo quito. Con los embragues no, con los cigüeñales exteriores, con volantes de inercia exterior, que pueden darte más freno, menos freno, en fin, todo eso, ese concepto lo han inventado ellos. Luego siguieron detrás de ellos, sobre todo, Aprilia, ¿vale? Y en la aero, incluso Aprilia le dio un punch más a todo eso. Y al remolque iba un poco KTM y los que estaban totalmente fuera de todo eso era Yamaha y Honda, ¿vale? Que debieron pensar que no merece la pena porque esto tarde o temprano se va a prohibir. De hecho, se prohibió. Pero creo que no evaluaron que iba a durar tanto en el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso que tú quitas te da una ventaja, pero al final no es una ventaja. Porque como lo llevan todos, o sea, los elementos de subir ahora lo llevan todos y todos son iguales, porque ya todos lo llevan evolucionando. Vale, Ducati lleva 10 años y los demás llevan 4. Es igual, 4 ya es suficiente. Ya los han pillado, ¿vale? Es más, hay motos que incluso salen de las curvas, la Aprilia. De la curva desde parado sale mejor que la Ducati. Y creo que desde ahí la Honda es la que mejor sale. De angulillos, de muy parado. Porque es un misil como sale. Entonces, eso ahora ya no te da ventaja. Te da problemas. Te da problemas en frenadas donde puedes hacer un strike y llevarte 5 minutos porque no se desengancha o porque para desengancharlo tienes que frenar como frenó el otro día Martín, porque ya lo está haciendo así hace algún gran premio y si no, no se desengancha. Entonces, para asumir riesgos, para Van. Entonces, todo el mundo creyó que esto, y yo también, se iba a prohibir antes. ¿Qué ocurre? Que con el cambio de neumáticos y de reglamento, ya metieron todo en el PAD del 27. Y mira, ya que cambiamos en el 27, no vamos a tocar los cojones ahora en el 25, quitando esto y lo otro, porque encima se me va a quejar, sobre todo los que ya llevan trabajando en esto, claro, que es Ducati, Aprilia detrás, ahora que te estoy pillando, me lo vas a quitar, te mato, ¿sabes? O sea, nadie iba a estar de acuerdo con eso. Nadie iba a estar de acuerdo con eso, ok. Entonces, aprovecharon y venga, para el 27 todo de una barrida, nos quedamos sin esto, neumáticos, bla. Encima, va a estar súper contento con todo esto, sobre todo Pirelli. ¿Por qué? Porque nunca va a entrar en un enfrentamiento de tiempos. No hay comparación directa. Claro, lo que estaba haciendo, mira los tiempos, que es la cagada que hizo con Bridgestone y estuvo años sin batir los tiempos de Bridgestone. Y eso no es bueno para alguien que viene aquí a mostrar su imagen. Nadie va a poner el ojo nunca de Pirelli porque el reglamento es otro. Son motores de 850. Da igual que me digas el año pasado se rodaba aquí un segundo más. Claro. Eso no sirve. Entonces ahí estuvo chapo. El reglamento ahí estuvo muy ágil y muy acertado. La verdad que
te queda mucho mundial por delante y creo que además estamos realmente, creo que en un mundial bastante bonito, pero que tengo muchas expectativas, tío, con el año que viene, los cambios, porque encima hay tantos cambios, ya no solo con el tema de las motos, los neumáticos y eso, sino de equipos, ¿no? De los pilotos moviéndose por toda la parrilla, cambiando de equipo, todo súper distinto, a ver cómo funcionan esas sinergias nuevas, cómo, obviamente, el Pedro Marc, que yo eso lo estoy deseando, ver cómo funciona eso, cuando salten algunas chispas, porque yo creo que ahí son dos caracteres muy, muy fuertes en un box. O lo mismo nos sorprende, pero vaya, yo creo que ahí va a El ser año que viene, intenso. el año que viene vamos a ver cosas que cada vez se veían menos. Y si se veían, que algunas se ve, por ejemplo, a ver, se ve con Morbidelli, pero Morbidelli, el pobre ya sabemos que no está. Vamos a ver cosas que toda la vida se vieron más o menos. Vamos a ver, por ejemplo, un tío, una marca, haciendo podiums y su compañero el 10. Ya, Ese tipo de cosas pasan cuando tienes motos, digamos, más normales y tu talento te permite sobrepilotar o poner algo encima. Con lo que teníamos hasta ahora, el sobrepilotar era perder la delantera y se acabó la película. ¿Vale? O sea, tarde o temprano. Entonces era todo el mundo igual. Muy parecido a la Fórmula 1, ¿vale? ¿Quién lleva un Mercedes? Da igual, va a estar delante. Da igual. ya. ¿Y quién lleva los dos Ferrari? Da igual, van a estar justo detrás de los Mercedes. O sea, y así. Entonces, es lo que hay. Fórmula 1 infumable. Buah, buah. Ayer me la vi y vaya, se me hizo eterno aquello. No sé Sí, por yo qué me también puse a lo ver vi. eso y no las 24 horas de Le Mans, que fue más intenso, sobre todo el final. Sí. O sea, el final salió increíble, pero bueno. Pues nada, José, mil gracias por este rato. El jueves te veo de nuevo para la previa ya con declaraciones, ya nos metemos ahí de lleno full, Gran Premio de Breno, análisis un poco también de circuito y demás. Y nada, darte las gracias porque ya te digo, hoy salvamos el lunes con un contenido un poco, yo creo que distinto también, que yo creo que a la gente le va a gustar, posiblemente inesperado, porque también se va a subir a las 4 de la tarde en vez de a las 6, para no tener que pelearnos con la selección española. Lo digo por no perjudicar a la selección española y que Exactamente. la gente, claro, no por nosotros, sino por la Claro. selección española, que pueda la gente ver tranquilo el partido. Y nada, José, que mil gracias y nosotros nos vemos el jueves de nuevo. Ok, muy bien. Pues venga, chao, chao a todos y hasta el jueves. Un Chao, abrazo, Frank. José, chao. Un abrazo, tío. Chao. Y a vosotros daros absolutamente las gracias, como siempre, pediros que os suscribáis si no estáis suscritos, le deis al like, machaquéis el botón del hype y que nos vemos mañana con Semáforo Huitaca, nos vemos el miércoles, no sé con qué. Miércoles vamos a ver si puede venir Sebas Porto, el piloto argentino, a hablar con nosotros, subcampeón del mundo luchando contra Dani Pedrosa. Sufría Sebas Porto y ahora lo tenemos aquí en el canal. A ver si viene por aquí. Y al jueves de nuevo Tesoro, ya así previa de Breno a saco. Espero que os haya molado esta cosa, este concepto un poco también distinto, ¿no? Con todo el tema de la página web, de hacer estas cosillas, intentando cambiar un poquito las dinámicas también del canal un poco y aprovechando también el partido del Mundial, pues aprovechamos. Mil gracias a todos de corazón y como decían los celtas cortos, nos vemos en los bares. Muchas gracias, familia. Chao.